de sangre. Nuestro pastor el domingo pasado estuvo compartiendo los pequeños detalles ahí, no sé si se acuerdan, acerca de que cuando David decidió traer el arca, dice que ellos cada 6 pasos que hacían, sacrificaban un toro, sacrificaban un ternero. Y yo hoy quería hablar con ustedes acerca de ese camino, acerca desde el momento que el arca salió hasta que llegó al pueblo de Israel. Amén. Entonces me gustaría que todos estuvieran ahí prestando atención. Amén. Es una palabra preciosa y llena de revelaciones para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia. Amén. Así que ahí, presta atención ahí en su lugar. Amén. Acompañe siempre con un amén. Amén. Ahora sí. Amén. Antes de empezar, cierra ahí sus ojos. Vamos a estar orando. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Queremos colocar, Señor, la palabra en tus manos. Señor, te damos gracias por este momento, este privilegio de poder estar compartiendo aquí una palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, coloco los corazones, Señor, nuestras mentes en tus manos y declaramos corazones abiertos, Señor, como esa tierra pronta para recibir de la semilla. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo aquello que no provenga de ti, Señor, y declaramos un ambiente libre para, Señor, que tu palabra pueda fluir, Señor, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, como le decía, no sé si usted yo a medida que le hable, capaz que se van a ir acordando. Nuestro pastor estuvo hablando acerca de David. Estuvimos compartiendo un ayuno, ¿se acuerdan? Acerca de David. Y estuvimos compartiendo palabras acerca del reinado del rey David. Una de las cosas que estuvimos compartiendo y de manera fascinante fue cómo David se convirtió en el rey de Israel. De aquel niño que hasta los padres no le dieron importancia, pensaron que él nunca podría llegar, hasta cómo él llegó a reinar. Y saben, si hay algo fascinante es que él no fue en 2 días ni en 3 días, sino que tuvieron que pasar muchos años para que él pudiera llegar a reinar. Y en todos esos años él pasó por muchísimas cosas. Estuvimos compartiendo acerca de Saúl, del rey Saúl, de su hijo Jonathan. No sé si todos se acuerdan, Jonathan, amigo de David, hijo de Saúl. ¿Qué pasó? Él estaba en el medio, estaba con el padre, estaba con David, pero, como siempre decimos, cuando las papas calentaban, él estaba del lado siempre de ¿quién? De su padre. Y dice la palabra, dice que cuando Saúl falleció, cuando en verdad lo mataron, ¿quién murió junto a él? Jonathan. Entonces vemos y compartíamos acerca de a quién nosotros seguimos, bajo la unción que nosotros estamos, en lo que acontece en nuestras vidas. Amén. También estuvimos hablando uno de estos últimos domingos acerca, no sé si todos se acuerdan, yo le voy a leer los nombres: Abner, Joab, ¿se van acordando? Amén. Y estuvimos hablando acerca de la deslealtad que hubo entre ellos. Pablo estuvo compartiendo, nuestro pastor, acerca de un espíritu de deslealtad. Ellos fueron desleales a aquellas personas que estaban encima de ellos. Y como consecuencia, ¿qué trajo? Nada lindo. Y nosotros como cristianos, nosotros estamos bajo otro espíritu, que es el espíritu de la honra. Amén. Entonces hoy quería compartir con ustedes, como les decía, el camino del arca hasta que llegó a Israel. Pero antes de que eso pasase, hay un contexto importante que debemos hablar, que es acerca de Isobet. No sé si todos conocen el nombre Isobet, quién era Isobet, pero saben, antes de que David asumiera como rey, quien había quedado era Isobet. Pero Isobet era como que no tenía fuerza, no le daba para asumir como rey. ¿Y qué pasó? Le tendieron una trampa para que él muriera y para que, como quien dice, el camino quedara pronto, solamente para que David pudiera reinar. Amén. ¿Hasta ahí todos me siguen? Amén. ¿Qué pasa? Como siempre ponemos ejemplos, y a mí me gusta cuando doy una palabra siempre colocar ejemplos claros para que puedan entender. Y yo me ponía a pensar, David llegó como rey, pasó todo lo que pasó y llegó el momento que él tenía que reinar. Lo mismo pasa en unas elecciones cuando un presidente gana, él llega al gobierno y ¿qué hace? Lo primero que tiene que ver es que
qué está pasando en el país. Si nosotros vamos a la situación, de ejemplo, ponemos a Argentina. Argentina ganó Milei, dice que había una inflación súper alta. ¿Cuál fue su eslogan para la elección? Que él iba a bajar la inflación. Entonces él hizo un plan de gobierno acerca de lo que el país estaba pasando. ¿Y cuál era el plan de gobierno de él? Hacer que la inflación bajara. Si lo traemos a Uruguay, cuando el presidente ganó, creo que asumió un 10 de marzo, un 8, a los 4 o 5 días, cayó una pandemia. ¿Cuál era el objetivo de él? Era tratar de que el país sobreviviera a una pandemia. Entonces vemos que cuando una persona asume un cargo, como David asumió ser rey, él necesitaba ¿qué? Un plan de gobierno. Para nuestras vidas lo mismo. Podemos pasar una vida soltero, cuando nos casamos, tenemos hijos, ya todo cambia. Tenemos que ¿qué? Ver un plan para sobrevivir, un plan para criar nuestros hijos. Y para todas las cosas, cuando uno asume como un cargo en una empresa, tiene que ver cómo venía la empresa, dónde estaban las pérdidas, dónde estaban las fallas. Y depende de eso uno ¿qué hace? Organiza un plan de gobierno. Amén. Y acerca de eso quería compartir con ustedes. En el contexto de David vemos que David estaba en un contexto que era aquello, era una guerra civil. Como que el pueblo estaba partido en dos. ¿Qué es lo que David necesitaba hacer? Era unificar a aquel pueblo. Pero vamos a ver cuál fue la estrategia de David para él gobernar. David, cuando asumió, le voy a pedir ahí, se anima a Pablo por mientras, abrime 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Como yo le decía, en aquel momento el ejército estaba como que dividido. ¿Y cuál era la idea de David? Tratar de unificar todo aquello. En 2 de Samuel 6:2 dice así: y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Entonces, el plan de gobierno de David, ¿cuál fue? Volver a traer nuevamente el arca. Si nosotros vemos el gobierno de Saúl, fue un gobierno que se olvidó completamente del arca de Dios. ¿A qué apunta el arca de Dios? A la presencia del Señor. Nosotros hoy estamos aquí buscando lo que, la presencia del Señor. Nosotros vivimos nuestra vida, nuestra forma de vivir es como buscando la presencia del Señor, porque como cristianos andamos por la carne o andamos por el Espíritu. Andamos por el Espíritu, y para poder andar por el Espíritu necesitamos ¿qué? Tener la presencia de Dios. Entonces vemos que el plan de David era ¿qué? Aquel arca que había sido perdido, que había sido olvidado, volver, traerlo a Israel. Amén. Entonces el plan de gobierno de David fue la primera decisión que él tomó, fue traer nuevamente a Jerusalén el arca de la alianza. Pero para entender la importancia de esa decisión que David tomó, necesitamos primero saber dónde estaba el arca, qué había pasado con el arca. Y el primer punto que anoté es el arca en el desierto. Vamos a ver, ahora les voy a hacer un repaso de qué había pasado con el arca hasta que llegó al gobierno de Israel. Primero, dice que el arca fue diseñado en el desierto. Dice que Dios habló con Moisés y le dijo que él construyera un arca, que él quería estar en medio del campamento, allí donde estaba el pueblo de Israel. Entonces dice que Moisés es un arca, Dios con todo su poder, con todo su esplendor. Vemos que se hizo tan chico que entró dentro de un arca. ¿Y qué era lo que Dios quería? Era tener relación con el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que Dios quería? Es que por lo menos lo pudieran ver en forma de arca. Él quería que el pueblo lo viese. Amén. Entonces vemos el primer punto es ese. El arca estaba en el desierto. El arca fue robada por los filisteos. Vemos que cuando Israel era liderado por un sacerdote llamado Elí, dice que el arca fue robado por los filisteos. Dice que los filisteos en una batalla vinieron, robaron el arca
¿Y qué hicieron con el arca? Se lo llevaron al templo de ellos. Dice que los filisteos llegaron con el arca allí a su templo. ¿Y qué pasó? Dice que en cierto momento los filisteos se despertaban, se levantaban, y dice que los líderes de aquellos, allí de los líderes de los filisteos, dice que ellos amanecían degollados, muertos. Dice que en todo el pueblo filisteo se empezó a levantar pandemias, enfermedades. ¿Qué pasó? Los filisteos lo primero que pensaron fue que algo está pasando aquí. Y se dieron cuenta de que aquel error de haber traído el arca, que aquello de haber traído el arca se había cometido un error, y era aquello lo que estaba haciendo que sus líderes mueran, era aquello que estaba haciendo que enfermedades se levantaran. Amén. ¿Hasta ahí todos me siguen? Amén. ¿Qué hicieron los filisteos? Dice que los filisteos colocaron el arca encima de un carro con bueyes. Dice que dijeron, bueno, nosotros esto acá no lo podemos aceptar más. El pueblo está padeciendo, están viniendo enfermedades. Nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos a subir este arca en un carro con bueyes y vamos a alargarlo y que se vaya. Dice que de una manera sobrenatural aquel carro con aquel arca, dice que los bueyes entraron a caminar, y dice que llegaron de manera sobrenatural ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Y lo más lindo de la historia esta es que dice que había una familia, que era la familia de Abinadab, quien decidió que abrir las puertas para que el arca permaneciera allí. Y se estima que más o menos unos 20 años estuvo el arca allí. Amén. Es bueno que usted vaya prestando atención, porque acerca de cada punto de esto, más adelante vamos a estar hablando. Amén. Entonces vemos que el padre de la familia era Abinadab y fue extremadamente, dice, favorecido por recibir a Dios en su casa. ¿Sabe? Hay una bendición cuando nosotros recibimos a Dios en nuestra casa. Yo escuchaba una prédica del pastor Tiago, de nuestro supervisor, que él decía, nada es en vano cuando nosotros hacemos las cosas para Dios. Abrir nuestra casa, experimentar el mover de Dios en nuestra casa, trae algo sobrenatural. Somos favorecidos en todas las áreas. Amén. Yo no sé cuánto hoy de los que están aquí tienen ese anhelo. ¿Sabe? Y una de las cosas que yo escuchaba, que el pastor Aloysio decía, que solamente abren sus casas aquellas personas que tuvieron revelación de cuán importante es tener el cuerpo de Cristo congregándose en su casa. Si no tenemos revelación, es imposible. Entonces vemos que seguimos los pasos, llegó a la casa de Abinadab. El punto D, el arca fue olvidada. Dice que Saúl como rey no hizo ningún esfuerzo para traer el arca que estaba en la casa de Obed-Edom de vuelta a Jerusalén. Entonces vemos que cuando David asume el trono, como rey, su primera decisión es ¿cuál? Es traer el arca nuevamente al pueblo de Israel. David, que había entendido que lo más importante que había para el reinado de él era ¿qué? Era tener la presencia de Dios. ¿Sabe? Y eso apunta para nuestras vidas. Lo más importante, no importa lo que nosotros hacemos, no importa de qué manera lo hacemos, lo más importante es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces cada punto que vamos tocando aquí, ustedes se van a dar cuenta que son revelaciones importantísimas para nuestros días, para nuestro andar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cada célula, en cada culto. Y una de las cosas más importantes es ser como fue David, tener revelación de la importancia que es tener la presencia del Señor. Si vemos el reinado de Saúl, fue completamente diferente al de David. Él se olvidó, él no dependía de la presencia del Señor. Pero vemos que David fue completamente diferente a Saúl. Amén. Y yo no sé, ustedes, ¿quién quieren ser? ¿Quieren ser David o quieren ser Saúl? Pero yo creo que aquí se levantó una iglesia de David, que todos aman y anhelan tener la presencia del Señor. Amén. Entonces, una de las características más importantes de David fue esa. Porque aquella decisión que David tomó allí, aquella era una decisión ¿para quién? Para un sacerdote. Aquella era una definición para una persona religiosa. Es que como mañana pasado asumiera un nuevo presidente aquí en Uruguay y él dijera, a partir de ahora yo me voy a basar por la palabra. A partir de ahora el manual para guiar este país va a ser la palabra. ¿Será que la decisión tendría que venir de él o de un sumo sacerdote, una persona importante en el área de la religión?
tendría que venir de una persona importante en el área de la religión. En el caso de David tendría que haber sido lo mismo. Pero vemos que fue David el que tomó esa decisión. ¿Saben? Nosotros no tenemos que esperar por nadie para saber qué hacer y qué no hacer. Nuestra mayor importancia tiene que ser siempre estar en la presencia del Señor. Debe ser siempre querer y amar estar en la presencia del Señor. Entonces, una de las primeras lecciones que aprendemos también en esta historia de cuando David trajo el arca al pueblo de Israel es que ¿qué? Dice que en aquel arca habitaba ¿quién? La presencia de Dios. ¿Hoy sigue habitando en el arca la presencia? No. ¿Saben? Si hay algo importantísimo de entender en este momento es eso. Necesitamos nosotros entender que la presencia del Señor ya no está más en un arca. Que la presencia del Señor ya no está guardada en un cajón de madera. La presencia del Señor está ¿en dónde? En nosotros. La palabra dice que nosotros somos ¿qué? Habitación de Cristo. Entonces, una de las revelaciones que nosotros necesitamos entender hoy, salir de aquí sabiendo es que ¿qué? Nosotros somos la presencia del Señor. La presencia del Señor ya no está más guardada en una caja de madera, ya no está más en el lugar santo, santísimo, no. La presencia del Señor está en nosotros. Amén. Saben, muchas veces para otras personas la presencia de Dios piensa que está solamente en cuatro paredes. Hay muchas personas, a veces hasta congregaciones, que piensan que la presencia del Señor la encontramos solamente acá arriba del altar, cuando predicamos. Pero la presencia del Señor habita todos los días con nosotros. Nosotros nos levantamos tristes, nos levantamos con una enfermedad y necesitamos tener revelación de ¿qué? La presencia del Señor está en mí. Y si la presencia del Señor está en mí, no hay lugar para enfermedad, no hay lugar para tristeza, no hay lugar para nada que nos provenga de Dios. Amén. O alguno de nosotros vio en alguna parte que la Biblia diga que Jesús pasó por enfermedad. No. La Biblia no relata que a Jesús le dolía la cabeza, que se sentía mal del estómago, que tenía cáncer, que tenía cualquier enfermedad. Entonces que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, cuando tenemos a Jesús, no hay lugar para nada de eso. Amén. Entonces eso es lo más importante que necesitamos aprender hoy. Es que la presencia del Señor está todos los días en nuestros días. Amén. En Colosenses 1:27 dice así: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en... ¿Cristo en dónde? En nosotros. Dice la riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, una de las mayores riquezas es saber que tenemos a Cristo en nosotros. Es entender que todos los días, a cualquier hora, ante cualquier situación, podemos tener comunión con Él. Amén. Por otro lado, como yo le decía recién, necesitamos entender que muchas veces uno escucha decir por ahí: yo no preciso reunirme, yo entendí lo que Oscar dijo el domingo, que la presencia del Señor está en mí. Y si la presencia del Señor está en mí, ¿para qué voy a ir a la célula? ¿Para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a ir a la oración? Si yo entendí que la presencia está en mí. ¿Saben? Usted se imagina que cada uno de nosotros somos ríos fluyendo. Que el Señor fluye a través del río, a través de nosotros. Unos ríos estamos un poco más anchos, otros ríos más chicos, pero la presencia del Señor fluye a través de nosotros. Imagínese si usted agarra un mapa y coloca todos los ríos que desembocan en un mismo lugar. ¿Será que todos esos ríos juntos tienen más fuerza, o será que cada uno por separado tiene más fuerza que ese solo junto? Es inevitable que cuando nos juntamos todos los ríos aquí, acontecen cosas sobrenaturales. Amén. Por eso la importancia de estar siempre participando de la célula, participando de los cultos, participando de las oraciones, porque cuando nos juntamos como cuerpo, todo fluye de una manera sobrenatural. Nosotros podemos orar en nuestra casa, todo va a fluir, milagros pueden acontecer, pero cuando el cuerpo de Cristo se junta, milagros sobrenaturales acontecen. Amén. Entonces necesitamos entender que la iglesia es el lugar más rico y más divino que existe. ¿Sabe? Como decía la canción, podía estar en cualquier otro lugar, pero decidimos estar aquí.
¿Porque qué? Porque la iglesia, estar juntos como cuerpo, es lo más lindo que hay. Podíamos estar yo siempre digo en la célula, podíamos estar en la laguna, tomando mate en el balneario, pero decidimos estar aquí. Decidimos que nuestros ríos se conecten con los otros ríos y que todo fluya de manera sobrenatural. Amén. Entonces vemos tenemos que abrirme ahí 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Dice así: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situado en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son del arpa, liras, panderos, sistros y cimbalos. Amén. Entonces vemos que la primera decisión que David toma fue traer el arca nuevamente para el pueblo de Israel. Pero vemos que esta decisión que David toma fue la decisión acertada. Sí, porque él quería tener la presencia del Señor. Pero dice que él también cometió un error. ¿Cuál fue el error de David? Fue la estrategia que él quiso colocar para traer el arca. Él había visto que los filisteos habían traído la carreta. ¿De qué forma? En un carro y con bueyes. Y ahí veíamos que dice que David quiso hacer lo mismo. Colocó el arca arriba de la carreta, y dice que mientras iban, dice que ellos iban cantando, iban danzando. Pero ¿qué pasó? Dice Usa, todos se acuerdan del nombre Usa. Dice que era uno de los que iba allí. ¿Y qué pasó? La carreta tuvo un desperfecto, tropezó, el arca iba a caer. Y yo creo que como el instinto de cualquier persona que hace, quiso agarrar el arca. Pero dice que en aquel momento, ¿qué pasó con Usa? Dice que él fue muerto, o sea, fue fulminado allí en el instante. Y ahí David se dio cuenta que él había cometido un error, que esa no era la forma correcta de llevar el arca. Entonces vemos que David acierta en lo que él quería hacer en su plan de gobierno, que era tener la presencia del Señor. Pero David erra en la forma de traer el arca. ¿Por qué? Porque David usó la forma que los filisteos habían usado. ¿Sabe? Nosotros como cristianos no usamos las estrategias del mundo. Nosotros, cuando hablamos de los filisteos, ¿apunta a quién? A las personas del mundo. Nosotros como cristianos no podemos usar estrategias del mundo aquí dentro de la iglesia. Nosotros como cristianos no nos guiamos por lo que el mundo dice. Es como los buzos aquellos de los jóvenes que dicen: nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero en verdad no somos de este mundo. El mundo puede pasar por escasez, por problemas, por enfermedades, por pandemia, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros venimos aquí ¿para qué? Para gobernar sobre las tinieblas. Nosotros venimos aquí ¿para qué? Para gobernar sobre la enfermedad, para gobernar sobre la falta de empleo, para gobernar sobre los problemas de nuestra familia, para gobernar sobre los problemas en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Pero con las estrategias del mundo, no. Con las estrategias, con lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que David cometió ese error. Él quiso traer el arca, pero de la forma que el mundo, que la forma de que los filisteos lo habían hecho. Amén. Y vemos que cuando Usa tocó aquel arca, dice que él fue fulminado al momento. Y tal vez muchos nos preguntamos cuando vemos esta historia, pero parece injusto. Aquel hombre quiso hacer una obra de bien y fue fulminado en el momento. Si nosotros vemos la historia, dice que Usa era hijo de Abinadab. Se estima que el arca había pasado más o menos unos 20 años en la casa de Abinadab. O sea, hacía 20 años que Usa convivía allí con la presencia del arca. Que el arca cayera y él fuera y lo tocara, él pensó que era como un día más. ¿Sabe eso que apunta a nuestras vidas? Que nosotros no debemos conformarnos con la presencia del Señor. Como yo decía el viernes, nosotros no podemos llegar todos los cultos, todas las células y adorar al Señor como si fuera un día más. Nosotros no podemos acostumbrarnos a estar en la presencia del Señor y que sea como algo más en nuestra vida. Estar en la presencia del Señor tiene que ser un momento de deleite, algo que nos alegre, algo que nos goce, algo que nos traiga alegría, que nos traiga felicidad.
llegar aquí al culto, adorarlo y exaltarlo como si fuera el último día. Yo decía el viernes y compartía en la oración. Necesitamos el momento que adoramos, que exaltamos como si fuese el último día. Yo colocaba el ejemplo de la mujer aquella, María, que dice que se rompió su perfume, aquel perfume que era carísimo, y lo derramó allí en los pies de perfume. Yo no sé cuántos días pasaron, cuánto tiempo pasó, y Jesús fue crucificado allí en la cruz. ¿Sabe? Jesús, los pies de Él, el cuerpo de Él, tenía aroma feo. No, tenía un aroma lindo. ¿Por qué? Porque una mujer había entendido que todo lo que ella tenía no valía nada al lado de la presencia del Señor. Amén. Y lo mismo tiene que pasar en nosotros. Cada vez que venimos a un culto, cada vez que vamos a una célula, una oración, debemos entregar todo de nosotros como si fuese el último día. Yo decía el viernes, yo no sé si mañana, si pasado, si en una semana o cuándo el Señor va a volver a buscar su iglesia. Pero nosotros necesitamos que adorarlo, exaltarlo como si fuese el último día. Amén. Nuestro corazón tiene que tornarse como el corazón de David. ¿Saben? David, el corazón de él, la palabra dice que él era una persona apasionada por Cristo. Vemos el corazón de Saúl, era completamente diferente al corazón de David. Saúl se había olvidado del arca y aquello apunta que a él no le daba importancia. Pero vemos que el corazón de David era completamente diferente al corazón de Saúl. Si nosotros vemos la palabra, nos habla acerca también del apóstol Juan. Dice que el apóstol Juan, cuando era joven, dice que él amaba la presencia del Señor. A medida que él fue creciendo, hasta que llegó a ser anciano, dice que sus últimas cartas eran de amor del Señor. Él solamente hablaba del amor de Cristo. ¿Sabe? Nosotros necesitamos ser como David, personas apasionadas por Cristo. Nosotros necesitamos ser como el apóstol Juan, que desde joven fue creciendo y nunca perdió la pasión por Cristo. Amén. Entonces esa debe ser nuestra vida, ser personas apasionadas por el Señor. Amén. Otro punto que quería compartir, le pusimos como nombre la oportunidad de Obed-Edom. En el momento que el arca tropieza la carreta, el arca cae, Ursa quiere agarrarlo, es muerto en el momento. ¿Qué pasa? David se da cuenta que aquella no era la forma correcta de llevar el arca. Dice que David no sabía qué hacer y vino un hombre llamado Obed-Edom y le dijo: yo quiero tener la presencia del Señor en mi casa. Si ustedes quieren, pueden dejar el arca en mi casa. Y la palabra nos relata en 2 Samuel 6:11, dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. Y el Señor, que dice la palabra, no sé si dice lo mismo ahí, y el Señor bendijo a Obed-Edom, y solamente a Obed-Edom y a toda su familia. ¿Sabe? Cuando nosotros llevamos la presencia del Señor a nuestra casa, somos bendecidos. Y somos bendecidos en todas nuestras áreas. Y, como quien dice, para completar la lotería, toda nuestra familia es bendecida. Amén. Pero necesitamos que llevar la presencia del Señor. Amén. Este año 2025 nosotros creemos que es el año de la restitución. El 2024 fue el año de las puertas abiertas. Y como Pablito compartía, las puertas todavía, si hay una puerta en su vida que no se abrió, tenga certeza que esa puerta se va a abrir. Amén. Y nosotros como iglesia creemos que ¿qué? Que se van a levantar muchísimos líderes, que se van a levantar líderes de entrenamiento. Pero si nosotros queremos crecer, queremos avanzar, ¿qué necesitamos? Que puertas, que casas se abran. ¿Saben? Y tenga, como yo le decía en un principio, necesitamos tener revelación de que cuando nosotros abrimos nuestras puertas, cuando la presencia del Señor llega a nuestra casa, cuando el cuerpo de Cristo se reúne en nuestra casa, ¿qué dice? Y el Señor bendijo a Obed-Edom. ¿Y a quién? Y a toda su familia. Amén. Esto es lo poderoso de entender la revelación de la importancia de abrir nuestras casas para que la congregación se congregue allí. Amén. Dice, Obed-Edom se convirtió en el anfitrión del arca del pacto por 3 meses y durante este periodo dice que Dios lo bendijo muchísimo. No solamente a él, sino a toda su familia. Yo quería leer solamente unas palabritas de lo que yo hablaba recién, pero que lo dijo el pastor Tiago y yo lo anoté aquí y quería compartirlas con ustedes.
Dice así: de cierta manera, la iglesia es el arca de Dios. Yo creo que cada célula contiene en su esencia la presencia sublime de nuestro Señor. Los anfitriones que tienen revelación de la oportunidad de ser anfitriones del mover de Dios son altamente favorecidos. Dice: quiero liberar una palabra de avance y prosperidad sobre la casa de todos aquellos que semanalmente abren sus puertas para congregar la presencia de Dios en sus hogares. Creo que la próxima temporada el número de anfitriones se multiplicará muchísimo. Quizás algunos estaban pensando sobre eso, y quiero afirmar que así como Obed-Edom abrió su casa para congregar el arca, muchos aquí abrirán sus casas para congregar la iglesia. Amén. Esa es una promesa y una palabra poderosa. Amén. Seguimos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Dice así: apenas habían avanzado 6 pasos, lo que llevaban el arca del Señor, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. ¿Cuánto ellos caminaron? Solamente 6 pasos. Se estima que de la casa de Obed-Edom hasta el pueblo de Israel había entre unos 10 y unos 15 kilómetros. Usted imagínese que cada 6 pasos, yo no quiero de la pared más o menos hasta aquí, 6 pasos, y ahí sacrificaban un toro y un animal. ¿Qué es lo que iba marcando en el camino de la casa de Obed-Edom hasta Israel? Un camino de sangre. Se estima, más o menos, si sacamos una cuenta por arriba, que fueron alrededor de unos 5.300 animales que fueron muertos en ese camino de sangre para llevar el arca de la presencia del Señor. Amén. ¿Sabe? Hay algo poderoso y maravilloso, es que nosotros hoy, yo como le decía a usted, nosotros hoy nos tornamos ¿qué? Lugar, habitación del Señor. Nosotros hoy no necesitamos hacer 6 pasos y matar una oveja, 6 pasos y matar una paloma, 6 pasos y cortarnos un dedo. No, nosotros somos la presencia del Señor. ¿Saben quién marcó? Si nosotros viéramos nuestra vida de hoy hasta que el día que el Señor venga o nosotros, el Señor decida llevarnos, ese camino de sangre ya fue marcado en nuestras vidas. ¿Saben por quién? Por Jesús. En el momento que Él murió allí en la cruz del Calvario, su sangre ya marcó nuestro camino. No es necesario que hoy nosotros matemos un animal, no es necesario hoy que un hijo tenga que morir para que algo pase en nuestras vidas, no. Jesús ya murió y ya marcó nuestro camino. Entonces nosotros necesitamos entender eso, que la sangre de Cristo allí en la cruz ya eliminó todos nuestros pecados. Nosotros ya no somos personas pecadoras, sino a través de la sangre de Jesús que somos justificados. Amén. Cuando entendemos eso, que la sangre ya elimina nuestra culpa, que la sangre establece la comunión, que la sangre abre el camino para la comunión con el Padre. Saben, antes el sacerdote necesitaba venir, llegar allí, en el lugar donde entregaban los animales, entregar la ofrenda, y si aquella ofrenda era aceptada, él recién podía pasar allí el lugar santo, el lugar santísimo. Si aquella ofrenda no era aceptada, él la quedaba allí en el momento. ¿Saben? Nosotros hoy en día tenemos una comunión libre con nuestro Padre. ¿Saben? Porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Aquel velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, como dice la canción aquella, el velo ya fue rasgado. La presencia nuestra con el Señor hoy la podemos tener todos los días. No importa si usted falló, no importa si usted pecó, si usted discutió con su mujer, no importa nada de eso. Lo que importa es saber que la sangre de Jesús ya nos perdonó. Nosotros podemos hoy tener ¿qué? Libertad para tener comunión con Dios. Hoy, si usted llegó aquí, falló, tal vez se enojó en el tránsito, como siempre ponemos de ejemplo, y llegando a la esquina se le atravesó uno y usted le dijo, ¿quién sabe qué? Tal vez su mujer estaba demorando y demoró en bañarse, en arreglarse, y usted le dijo, dale, apurate, que amén. Y llegó aquí y tal vez podría sentirse acusado. Pero usted si llega aquí y tiene convicción y revelación de que el Señor ya perdonó a su esposa, ya lo perdonó a usted, ya perdonó a sus hijos, ya perdonó todos sus errores, sus pecados, usted puede llegar aquí y tener esa libertad de comunión con Dios. Puede llegar aquí, cerrar sus ojos y adorar al Señor con completa libertad. ¿Sabe por qué? Por lo que nosotros hicimos, porque yo soy bueno.
porque yo trabajo bastante, porque yo oro todos los días, porque yo ayuno 40 horas por semana. No, porque Jesús murió por nosotros, porque la sangre que marca nuestro camino no va por nuestras obras, va por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces hoy tenemos esa libertad de poder llegar al Padre. Amén. En Hebreos 10:19 dice así: así que hermanos, mediante la sangre ¿de quién? De Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Mediante la sangre de quién? De Cristo. Amén. Y en el capítulo 20 dice así: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. Entonces, cuando Jesús se entregó allí en la cruz, la cortina fue rasgada, el velo fue partido y nosotros tenemos libre comunión con Cristo. Ya no es más necesario matar un animal, ya no es más necesario entregar un cordero, entregar una paloma. ¿Porque qué? Porque el cordero ya fue sacrificado en la cruz y por nosotros. Amén. ¿Saben? Una de las cosas más importantes que yo quería dejar claro hoy es esa, que nosotros ya no vivimos más en el tiempo aquel de que si yo más oro, el Señor más me escucha. Que si yo más ayuno, el Señor más va a responder mis oraciones. Eso no quiere decir que usted no debe orar, no debe ayunar. Obvio, si nosotros queremos sentir más la presencia del Señor, queremos estar más sentir, ser más táctil de la presencia del Señor, necesitamos ayunar más, necesitamos orar más. Pero no por eso el Señor lo va a dejar de bendecir. No por eso el Señor lo va a dejar de bendecir en todas las áreas de sus vidas. ¿Saben? Necesitamos ¿qué? Entender que el Cordero ya fue muerto allí en la cruz por nosotros. Somos hoy libres, dice que por su sangre todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones fueron lavadas. Dice que por el cuerpo de Él allí sacrificado en la cruz, nuestro cuerpo fue sanado. Entonces cuando nosotros, como siempre explicamos en la Santa Cena, no es por el poder del pan y del vino, es por tener revelación de ¿qué? De Cristo crucificado allí en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tenemos revelación de lo que significa aquel pan, que es el cuerpo de Cristo, es inevitable que cuando participe del pan, si usted está pasando por alguna enfermedad, sea sano. ¿Por qué qué? Porque usted tiene que tener revelación de que ese pan simboliza el cuerpo de Cristo. Cuando usted participa de la copa, aquella copa que simboliza la sangre de Jesús, y dice que por aquella sangre nuestros pecados fueron lavados, usted puede tener ¿qué? Revelación y saber que ya no hay más condenación para su vida. Como yo le decía en un principio, podemos fallar, podemos errar. Sí, ¿por qué? Somos humanos, todos vamos a fallar, todos vamos a errar. Pero ya no hay más esa cortina, ese velo que nos prohíbe tener esa libre comunión con Dios. Amén. Ya Dios no está más en un arca, ya no está más en una caja de madera. Dios no solamente está en un templo de 4 paredes, sino que Dios habita en nosotros. Entonces, cuando tenemos esa revelación de saber que Dios habita en nosotros, mañana usted se va a levantar y capaz que se va a levantar un problema en su casa. Capaz que se va a levantar un problema en su familia. Capaz que se va a levantar un problema, una enfermedad con un hijo. Pero si usted tiene esta revelación de saber que Cristo habita en nuestro cuerpo, nosotros somos habitación santa de Cristo. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos eso, no importa cuál es el problema, no importa cuál es la situación, no importa si la montaña es gigante, porque quien está en nosotros es más poderoso que todas esas cosas. Amén.